Ciencia, en esta preciosa tarde le queremos dar gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de llegar hasta aquí, hasta esta su emisora favorita, WCGO 1590, y el programa por las redes sociales WCGO Radio. De esa manera usted nos puede escuchar en vivo o en su radio directamente. Le damos gracias a Dios primeramente por que usted nos permita llegar a este programa a través de sus ondas radiales, allí en su carro, en su casa, donde quiera que se encuentre. Le damos gracias a Dios por este programa y por lo que Jesucristo y el Espíritu Santo va a hacer hoy a través de su bendita y poderosa palabra. Amén. Y quiero pedirle a mi esposa que le dé un saludo a todo aquel que nos esté escuchando, tanto aquí en Estados Unidos como en Europa. Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Dios es bueno. Amén. En esta mañana voy a hacer una pequeña oración para iniciar nuestro programa y empezamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este día, Señor, yo te pido que nos des la sabiduría, el entendimiento y discernimiento de tu palabra para poder escucharte hablar a través de tu palabra, Señor. Y también te pido que toques hoy, Señor, a través de tu palabra, mientras tu palabra sea expuesta en el aire, Señor, tú toques corazones y los redimas y los transformes. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Señor, esconde a nosotros en esta radio, Señor, que ellos puedan verte a ti, Espíritu Santo de Dios. Usa nuestras bocas para poder llegar, Señor, y estas ondas radiales, Señor, para que ellos puedan poder entender, Señor, y ver que tú eres el único que perdona y sana en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y quiero darle inicio a este programa dándole por título, Jesús es el que perdona. Y para eso vamos a empezar en el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a darle lectura a los versículos 6, 7 y 8. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Amén. Dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos la redención mediante su sangre y perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. En estos versículos, hablar de la sangre de Jesucristo era una forma importante de referirse a la muerte de Jesucristo y proclamar dos verdades maravillosas. Número 1, nuestra redención, y la número 2, nuestro perdón de pecados. En el Salmos 85:2 dice así: Has perdonado la iniquidad de tu pueblo, has perdonado todos sus pecados. El salmista David está diciéndole al Señor,
le hace una pregunta. ¿Has perdonado a tu pueblo su maldad y sus pecados? El salmista le pedía a Dios que los hiciera volver a su pueblo a una vida espiritual. Lo mismo deberíamos de hacer usted y yo hoy en día, de pedirle a Dios que lo toque nuevamente con su amor y misericordia. En 2 de Corintios vamos a leer algo muy importante que dice así, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguna persona es injertada en Cristo, el Mesías, es una nueva creación, una nueva criatura completamente. La vieja condición moral y espiritual anterior ha pasado. He aquí que ha llegado lo fresco y nuevo. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora que estamos unidos a Cristo Jesús, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ve con ojos de transformación. Ya lo vea usted una persona que ya piensa diferente, actúa diferente, habla totalmente diferente, porque ha tenido ese privilegio, ha recibido ese privilegio de que Jesucristo lo perdonara y lo uniera a una vida espiritual como la que Él espera de nosotros. Veamos lo que dice en el Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Se da cuenta usted que aquí en el Salmo 103:12 dice, apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra? Cuando Jesús hace una separación, hay una gran distancia. De esa manera es un ejemplo que este versículo es una ilustración del perdón de Dios cuando Él perdona los pecados y los aparta de nosotros. Y Él nunca más se recuerda. Ya no tiene usted y yo que preocuparnos porque el pasado, porque ya no, usted no se tiene por qué preocupar por el pasado, porque Dios ya lo perdonó y olvidó. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículos 6 y 7. Así que de la manera que habéis recibido a Cristo, a Jesús, el Señor, así andad, regulad vuestras vidas y conducíos en unión y conformidad con Él. Tened las raíces de vuestro ser firme y profundamente plantadas en Él, fijadas y fundadas en Él, siendo continuamente edificadas en Él, siendo cada vez más confirmadas y establecidas en la fe, tal como habéis sido enseñados y abundando y rebosando en Él de acción de gracias. Dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben de vivir como Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios.
Recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida es el comienzo de la vida con Cristo, pero debe seguir su liderazgo para ser edificado y fortalecido en su fe. Yo le voy a preguntar a mi esposa aquí, ¿cómo le ha parecido a ella la vida de Cristo en ella? ¿Qué es lo que ha notado en ella esto que dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y salvador de su vida? Pues renovación de mis pensamientos, una vida nueva, fortalecida, sana, libre. Libre me refiero a cualquier cosa que el enemigo había puesto en mí, gracias al Señor. Una vida espiritual desde que conocí a mi marido, no es porque sea mi marido, pero el ministerio que el Señor ha creado, usando a él como instrumento, yo he aprendido del Señor más, muchísimo más, lo que es caminar en el Espíritu. Son cosas muy distintas. La vivencia en Cristo Jesús es muy distinta, es maravillosa, sí. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo cada día más a poner en práctica la palabra, y vamos creciendo más en fe, caminando en fe. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que va a llegar un momento que ya esos pensamientos negativos ya no van a estar, ¿cómo se dice?, molestándote. ¿Ya? ¿Por qué? Porque has adquirido una fortaleza en Cristo Jesús, de tal manera que cualquier dardo no va a llegar a tu mente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque ponemos en práctica la palabra de Dios, nos alimentamos a diario, en la mañana y en la noche. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, como está diciendo el pastor, el Señor se manifiesta. Empiezan a haber milagros en tu vida. Empieza el Señor a usarte. Amén, para su gloria y su honra. Y por el bien de las personas, por supuesto, para que sean sanas y libres. Amén. Muchos milagros a medida que ponemos en práctica la palabra de Dios y hacemos lo que el Señor nos dice en la palabra de Dios. Pero mira cómo te habla el Señor en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1 y 2. Ahí puede reconocer, aquí el apóstol Juan está hablando y está declarando algo poderoso que dice así. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no violéis la ley de Dios y pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos aquel que intercederá por nosotros ante el Padre. Es Jesucristo, el todo justo, recto, quien se conforma a la voluntad del Padre en todo propósito, pensamiento y acción. Y Él, ese mismo Jesús, es la propiciación, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Amén. Fíjense que en el versículo 2 dice algo bien importante. Aquí en esta versión que tengo dice, yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir el apóstol Juan aquí? Que si nosotros pecamos, tenemos abogado para que nos perdone. Pero esto no quiere decir, aquí Juan no le está dando a usted el derecho de que si usted peca, hágalo intencionalmente. No, es algo que usted como una nueva criatura, si no tiene la fundación bíblica, si no tiene las enseñanzas adecuadas en la vida suya, que lo guíen a una vida totalmente buscando a Jesucristo, y si usted peca,
no lo va a hacer intencionalmente, pues claramente Jesús es amplio y es abogado como para perdonar sus pecados. Vea lo que dice el versículo 2. Y Él, ese mismo Jesús, es la propiciación, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Fíjese que en este versículo dice, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo ofreció voluntariamente para morir por nosotros en la cruz del Calvario. En estos versículos, Juan alienta a los creyentes a tener confianza cuando se sientan culpables y condenados o estén conscientes de sus pecados. ¿Qué es lo que el apóstol Juan nos está diciendo aquí? Reconozcan, pidan perdón, no ignoren lo que ustedes han hecho, pero no vivan una vida condenada por eso, porque si tienen un juez que los perdona, hablen, perdonen, piden perdón, reconozcan que han fallado, porque nosotros no somos... todavía nosotros tenemos pecado en sí mismo, no somos perfectos, porque la perfección irá a venir en el momento del arrebatamiento, cuando el Señor nos llame en el aire y seamos transformados. Ahí sí ya vamos a ser perfectos, pero mediante estemos en esta tierra, seguiremos siendo pecadores, porque no somos perfectos. Estamos tratando a llevar una vida decente y de obediencia delante del Señor. Vea lo que dice Romanos capítulo 8 y versículos 33 y 34. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice aquí a través de este libro de los Romanos. Dice, ¿quién puede acusar a algo malo a los que Dios ha elegido, si Dios mismo los ha declarado inocentes? ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está sentado a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Aquí el apóstol Pablo les está aclarando a los romanos que no hay nadie que nos pueda acusar de algo que inocentemente usted haya cometido algún error. Si lo hizo inocentemente, usted no tiene por qué tener culpabilidad de nada, porque por falta de sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios, pueden suceder estos tipos de pecado y nadie los podrá castigar. Pero tomemos en cuenta que dentro de la iglesia, siempre y cuando vamos a tener personas que nos van a señalar, personas que se van a sentir que porque ya llevan años de estar sentados en una banca, tienen toda la autoridad de señalar a otro que esté empezando a caminar con Dios, que no tiene la misma experiencia, y por eso ellos se toman el atrevimiento de señalar a personas. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que Jesús intercede
intercede por todo el pecado y nuestra culpa, aún Satanás nos acuse, Jesús es nuestro abogado que está sentado a la diestra del Padre y nos intercede por nosotros y nos defiende porque Él reconoce que nuestros errores que hemos cometido no son errores intencionales. Leamos lo que dice ahora Hebreos capítulo 7, versículos 25, 26 y 27. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que viven a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Amén. Dice en Hebreos 7, 25, 26 y 27, en esta traducción que tengo yo dice, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios. Una pregunta les voy a hacer. Ustedes que me están escuchando atentamente ahí sentados en su carro, en su casa o donde quiera que se encuentren. Jesús le está hablando a usted a través del apóstol Pablo y le está diciendo, Jesús puede salvarlo para siempre por medio de Él. ¿Quiere ser usted amigo de Dios? El ser amigo de Dios es una decisión personal que usted va a tomar. Que usted tiene que reconocer que por sus propios medios usted no puede lograr absolutamente nada. Sin la ayuda de Dios, sin el perdón de sus pecados y sin reconocer que usted le ha fallado a Dios, usted no puede tener la salvación que realmente lo lleva y lo convierte a ser, número 1, siervo, número 2, amigo de Dios, y número 3, un hijo verdadero, sí, de Dios. El versículo 26 dice, Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitan, pues es santo. En él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores a usted. ¿Se dio cuenta usted que Jesús es el jefe de los sacerdotes que necesitamos? Pues Él es santo. En Él no hay ninguna maldad y jamás ha pecado. Y Dios fue el que lo escogió a usted y lo separó para que hoy día usted, al pedirle perdón al Señor y reconocer sus errores, usted sea llamado hijo de Dios. En el versículo 27 dice, Jesús no es como los otros sacerdotes que todos los días tienen que matar animales para ofrecerlos a Dios y pedirles perdón por sus propios pecados. Y luego tienen que hacer lo mismo
por los pecados del pueblo. Por lo contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. Antes se acostumbraba que para cubrir el pecado tenían que agarrar un animal y sacrificarlo y con la sangre cubrir el pecado de lo que la humanidad cometía. Pero desde que Jesucristo vino al mundo y tomó la decisión y caminó voluntariamente hacia la cruz del Calvario y ofreció su vida una sola vez y para siempre, usted a través de esa sangre preciosa ha sido lavado y reconocido como hijo de Dios, aceptado. Por eso es que usted ya no camine o pare de caminar en esa condenación que usted a veces se cree que usted vive una vida culpable y que no ha sido perdonado, porque la sangre de Cristo tan pronto lo lavó y lo limpió. Usted ya tiene el sello de caminar y reconocer que Dios es el Padre espiritual de usted y darle una vida abundante para siempre. Amén. En Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, veamos lo que aquí nos dice el apóstol Juan. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted se está dando cuenta de que el apóstol Juan aquí nos dice de que, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, es lo mismo que yo le estaba diciendo a usted anteriormente, en el versículo anterior, que usted tiene que reconocer cuando le falla al Señor. Dice, y podemos estar seguros de que Él es justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así es de que hoy el Señor a través de su palabra le está diciendo que pare de caminar en esa condenación que usted tiene. No camine más en esa condenación. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le está diciendo que Él lo ha limpiado de todo pecado para siempre. Amén. Una sola vez ha sido el sacrificio y ha sido usted sellado para siempre. Yo le voy a pedir aquí al hermano ingeniero que me ponga una alabanza que el Señor quiere que usted le escuche, y ponga mucha atención en la letra de esta alabanza que dice así. Al sonar de la trompeta, muchos se asombrarán, pero es que Jesucristo su iglesia viene a buscar, pero es que Jesucristo su iglesia viene a buscar. Muchas gentes se pregunta si podrán irse con Cristo. Solo el que esté arrepentido en el cielo tendrá un sitio. Solo el que esté arrepentido en el cielo tendrá un sitio. Muchos quieren ir al cielo, pero no quieren dejar los placeres de este mundo, el pecado
Bendita sea su nombre. el pecado y la Como ustedes escucharon, esta alabanza nos habla también del arrepentimiento, pero hay cosas que nosotros para poder seguir y podamos ser levantados en el arrebatamiento, hay cosas que tenemos que dejar. Tenemos que hacer un cambio totalmente y vivir una vida santa y agradable para Dios si nosotros queremos ser levantados en ese momento final cuando Jesucristo gloriosamente aparezca en las nubes y nosotros podamos irnos con Él. Veamos lo que dice ahora en el libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. En este versículo, ¿qué tú puedes percibir de lo que dice allí el apóstol Pablo? Le está dando la recomendación a la iglesia. Esto es maravilloso. Yo me gozaba cuando estaba escribiendo las citas bíblicas en estas hojas. Estaba gozosa y diciendo, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios porque has perdonado nuestras maldades. Gloria a Dios porque Jesucristo es el que nos limpia, nos cambia a conforme es el Señor. Como dijo el pastor hace rato, no somos perfectos. Pero en Cristo Jesús, día a día Él va trabajando en nosotros y nos va cambiando. Y vamos a notar los cambios. Los notamos, son frutos, amén, de lo que el Señor hace en nuestras vidas, cuando le permitimos, amén, y también si somos obedientes. Pero entonces, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios, esto es maravilloso, maravilloso. Aquella persona que está escuchando esta radio bajo cualquier medio, internet, Facebook, radio en sus casas o en los coches, si te has sentido condenado, te has sentido mal por las cosas que has hecho, bien sea en un pasado o cercanamente en estos días, tienes que saber que Cristo Jesús puede lavarte y puede limpiarte. Él te cambia a qué hacer cosas buenas. Si sientes que tú solo no puedes, pues sí, efectivamente solo no vas a poder. Pero Jesús sí puede ayudarte a dejar esas cosas, a dejar todos esos pecados que hayas cometido, todas esas maldades. Y dice aquí, nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, otra cosa más, tenemos que olvidar, nosotros como creyentes, olvidar las cosas, los errores que hayamos cometido, olvidarlos y dejarlos atrás una vez que decimos, Padre, en el nombre de Jesucristo me arrepiento y te pido perdón. Y si cometí algún pecado que no fue consciente sino inconsciente, pues también te pido perdón por ellos, Padre, amén, en el nombre de Jesucristo. Mire, aquí vamos a tener otro consejo del profeta Isaías. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55 y versículos 7 y 8. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Aquí en el versículo 7 de Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Amén. Aquí el profeta le está dando un consejo. ¿Cuál es la clave? Arrepentirse. Pero Dios quiere un arrepentirse, dice, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar y tiene compasión de ustedes.
Usted se da cuenta que cuando usted toma la decisión de arrepentirse y ya no volver a hacer lo mismo que hacía antes, hay un gran beneficio para la vida suya. Porque tenemos que cambiar, dice, nuestra conducta y manera de vivir. En el versículo 8, ahí el profeta Isaías le dice a usted algo muy interesante. ¿Cómo usted puede pensar diferente y hacer diferente las cosas? Dice, lo tengo. Versículo 8 dice, el Señor ha sido el que cambia todo en la vida mía. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Usted se da cuenta que el Señor mismo le dice a usted que los pensamientos suyos no son los pensamientos de Dios. Pero al arrepentirse, usted tiene que cambiar esos pensamientos. Si sus pensamientos son totalmente diferentes, usted tiene que hacer un cambio o permitirle al Espíritu Santo que lo transforme. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, que cuando usted le da la oportunidad a que Él entre y tome posesión de su vida, Él cambia y transforma al ser viviente y lo hace cambiar de adentro hacia afuera. Leamos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses en el capítulo 3 y versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Se da cuenta usted que también aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos los que los ofenden? Usted se da cuenta que también dentro de las iglesias hay personas que inocentemente cometen faltas, pero también nos exige el apóstol Pablo que tenemos que perdonar esas ofensas de nuestros hermanos si nosotros queremos vivir una vida agradable delante de Dios. Nosotros no tenemos que tomar el trabajo de jueces. La palabra de Dios nos habló bien claro anteriormente, donde dice que Jesucristo es el único juez que nos va a juzgar. Pues dejémosle el trabajo a Jesucristo. No tratemos nosotros de quitar a Jesucristo de donde está sentado y sentarnos nosotros con una vara de juez a querer justificar y a querer crear leyes humanas cuando Jesucristo es el único que tiene el poder y la autoridad de perdonar y condenar a todo aquel que se merezca la condenación. Es importante que nosotros debamos de comprender estas cosas y ser más claros y vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Amén. Mire lo que nos recomienda el apóstol Marcos, o el discípulo Marcos, como usted lo quiera llamar, en el capítulo 11, versículo 25 y 26. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre, que está en el cielo, también les perdone a ustedes sus pecados. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre, que está en los cielos, les perdonará a ustedes sus ofensas.
¿Se dan cuenta, amados hermanos y amigos que me están escuchando en esta mañana, en esta preciosa tarde? Cuando estén orando, dice, primero perdonen a todo aquel que usted tenga algo en contra de él. Dice, guarden y reconozcan, dice, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus propios pecados. Quiere decir de que nosotros, si queremos recibir algo del Señor cuando estemos orando, vengamos delante de la presencia, Señor, con una oración limpia y sincera y sin rencor hacia otros, porque si usted le pide a Dios con un corazón o una mente sucia, usted no va a tener ningún resultado positivo y el Señor le va a decir, no te puedo escuchar porque primero tienes que perdonar a tu prójimo para antes yo poder perdonarte a ti tus ofensas. Quiere decir, porque si usted no perdona, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes sus ofensas. Seamos muy claros en esto y lo mantengamos siempre en mente, que de la única manera que nosotros podemos agradar a Dios es perdonando las ofensas a nuestros semejantes o hermanos que estemos dentro de la iglesia o andemos en la calle y cualquier otra nos ofenda, perdonen. Caminemos como Jesús caminó y hablemos como Jesús habló. Amén. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 hay algo muy importante que ustedes deben de escuchar. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Se da cuenta, mis hermanos, que dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Y él dice, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Mire qué maravilloso sacrificio de Jesucristo, que de una manera u otra Él le ha quitado a usted y lo ha perdonado toda esa condenación. Por eso usted camine con su frente en alto y siempre levante las manos al cielo y le diga, gracias Señor por perdonarme todos mis pecados, gracias Señor por haberme limpiado y por verme asentado los pies sobre la roca que es Cristo Jesús, que ahora yo me siento libre y voy a caminar libre para siempre. Leamos ahora lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 33 y versículo 8. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. ¿Se da cuenta usted que el que perdona los pecados se llama Jesucristo? Ya no nos toca a nosotros hacer absolutamente nada más que seguir y serle fiel al Señor en todo lo que nos indica, porque Él es el que ya nos perdonó, nos limpió y ahora somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Fíjese qué maravilloso es Dios, que de la noche a la mañana, cuando usted se arrepiente y reconoce todos sus pecados, lo primero que le hace es aceptarlo a usted como su hijo único en este mundo.
y le cambia a usted totalmente la paternidad que ha tenido y ya pasa usted a ser un verdadero hijo de Dios sin ninguna mancha y sin arruga en la cual usted pueda avergonzarse y sentirse humillado delante de nadie. Camine ahora con seguridad porque vamos a ver que nosotros ya no tenemos algo de a qué avergonzarnos. Veamos lo que dice el profeta Isaías, capítulo 1 y versículo 18. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Amén. Aquí el Señor les está hablando a ustedes que todavía no han tenido la oportunidad de venir a los caminos del Señor. A través del profeta Isaías, el Señor le dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Mire, el mismo Dios le está hablando a usted a través del profeta Isaías y a través de estas ondas radiales que los está llamando para que usted venga a resolver. Porque si dice que si sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Fíjese que aquí hay una transformación. Fíjese de qué manera Dios tiene preparado cambiarle el sistema de vida anterior que usted está viviendo ahora por una nueva vida transformado para que todo aquel que lo vio a usted y lo ha conocido de una manera, cuando el Señor lo limpia y lo transforma, esa persona se va a quedar admirada de la transformación instantánea que usted va a tener a través de reconocer que usted es una persona que tiene muchas faltas y que necesita la ayuda de Dios, y Dios a través del profeta Isaías le está diciendo, ven ahora, vamos a resolver este asunto, dice al Señor. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, yo te los voy a limpiar y te voy a dejar tan blanco como la nieve, para que no haya ninguna mancha en ti de la cual te vayan a señalar en el futuro. Amén. Isaías 43:25 dice algo muy importante. Escuchen esto, lo que dice Isaías 43:25. Yo, sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. ¿Se da cuenta usted que aquí mismo Dios le dice a Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados? En el momento que usted le pida perdón al Señor, recuerde que Dios jamás y nunca se va a recordar de sus pecados. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Él le da a usted, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Veamos lo que dice el salmista aquí en el capítulo 32 y versículo 1 y 2, y con esto vamos a cerrar el día de hoy, que nuestro tiempo ya se va culminando. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. ¿Se da cuenta usted que el mismo David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado? ¿Quién es el que hace todo esto? Dios, Jesucristo mismo, aquel que murió aquel día en la cruz del Calvario para que hoy día usted goce de esa salvación eterna. Y dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa
de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Al transformarlo el Señor, Él coloca el espíritu de Él dentro de usted, Amén, gloria a el Dios. cual la gente lo va a ver completamente transformado a usted y le cambia su manera de vivir, Amén. su manera de hablar, y le damos gracias al Señor por esta promesa y por ofrecerle a usted en el día de hoy la vida eterna. Amén. Yo le quiero pedir a ustedes que están sentados ahí en su carro o en su casa, en cualquier parte que estén escuchando este mensaje. Amén. Si el Señor ha tocado tu vida a través de esta palabra, que yo estoy 100% seguro que te ha confrontado a hoy y te ha visto que han habido errores en tu vida, pero que tú humanamente no puedes resolver. Yo te quiero decir y te ofrezco que a través de esta oración que voy a hacer, tus pecados te van a ser perdonados instantáneamente. Quiero que levantes tu mano derecha ahí donde estás sentado y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco hoy que soy pecador, que te he ofendido, Señor, de muchas maneras. Padre, te pido que me limpies, lávame con tu preciosa sangre y escriba mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que nunca jamás se borre. Padre, te doy las gracias, Señor, por aceptarme como hijo tuyo. Y de hoy en adelante, Señor, te voy a ser fiel y estudiaré la palabra y me voy a equipar y a ser educado conforme tu palabra para seguirte hasta el final y irme contigo hacia la vida eterna que tú me has ofrecido. Gracias, Señor. Si usted hizo esta pequeña oración, téngalo por seguro que instantáneamente el Señor lo ha perdonado, y escuchemos esta alabanza que ya la pusimos una vez más para cerrar el programa. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo a la misma hora por esta misma estación favorita, WCGO 1590 AM. Bendiciones. Hasta la próxima. Al sonar de la trompeta, muchos se asombrarán, pero es que Jesucristo su iglesia viene a buscar, pero es que Jesucristo su iglesia viene a buscar. Muchas gentes se preguntan si podrán irse con Cristo.
placeres de este mundo, el pecado y la maldad. Los placeres de este mundo, el pecado y la maldad. Los placeres de este mundo, el pecado y la maldad. Los placeres de este mundo, el pecado y la maldad. Les esperamos el próximo domingo desde las 12 del día y hasta la 1 de la tarde en una emisión más de su programa Jesucristo, la esperanza del mundo. Hasta pronto.